Quería saber si producción va a pasar la imagen. No. Ok, entonces yo la leo. Tenemos problema con los computadores. Ellos son célebres. Ellos no quieren pasar. Entonces, Lucas 8:40, los que no tengan su texto allí, yo se los voy a leer de todas maneras. Dice, Lucas capítulo 8, verso 40, dice, del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica y al instante la hemorragia se detuvo. Quiero leer una vez más el 44, dice, acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica y al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron. Y Pedro dijo, maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Amén. Esa es una historia que de una u otra forma hemos escuchado. Si usted viene aquí por primera vez, segunda, seguramente ha escuchado la historia de la mujer que tocó el borde del manto. Aquí dice los flecos, pero tocó el borde del manto de Jesús. La parte final allá, la que estaba ya toda, podía estar ya así como cuando los pantalones aquí atrás se ponen así todos flecuitos, así. Y ella alcanzó a tocar ese borde. Y hablemos de esta mujer. La historia nos relata acerca de una mujer que tenía una enfermedad, escuche bien, incurable. Tenía una enfermedad incurable. Y quiero hacer estas notas o estas precisiones primero para luego avanzar en lo que es la enseñanza como tal. Porque regularmente tratamos nosotros los seres humanos de minimizar las cosas cuando son de otros y a maximizarlas cuando son nuestras. Cuando tú tienes un dolor de cabeza, tú dices, tengo un carro sobre mi cabeza, no puedo hacer nada. Pero cuando el dolor de cabeza lo tiene otra persona, tú dices, ay, pero un dolor de cabeza no es nada. Hacemos así. Y lo mismo podríamos estar haciendo con la mujer. Ah, sí, tenía la menstruación. ¿Qué? Pero esta mujer tenía una enfermedad incurable, padecía hemorragias de sangre. Ahora, haga memoria solamente, ¿cómo podía estar esta mujer si tenía hemorragia constante? Un ser humano no puede perder su sangre porque se baja la hemoglobina, se pone anémica. Esa mujer debía estar mal. Llevaba 12 años con esa enfermedad. 12. ¿Me escuchó? 12. Ahora, otros textos dicen que esta mujer había perdido todo su dinero porque había buscado la opción o respuesta o buscar cómo solucionar ese problema de muchas maneras. Había ido a todos lados tratando de buscar que le solucionaran este problema, pero no había podido encontrar respuesta. Había perdido todo su dinero, toda su riqueza. Entonces, si lo vemos, podemos verlo como una enfermedad. Podemos verlo como una enfermedad terrible lo que tenía esta mujer, porque no era cualquier cosa, no era algo pequeñito, no es porque como lo tenía ella deja de ser importante. Tenía
esa mujer la llevó a tener una vida terrible, esa enfermedad, perdón. Esta enfermedad le llevó a esta mujer a estar mal. Ahora, además de que tenía una condición en su cuerpo bastante difícil, podía estar anémica, etcétera, débil, no existían las toallas sanitarias de las mujeres. Recuerde eso. Entonces, yo no sé si acá debe haber mujeres adultas que, como decía mi esposa dice, usaban trapitos. Y yo no me quiero imaginar, yo no soy mujer, pero yo no me quiero imaginar la incomodidad por esto, ¿cierto? Es algo natural. Pero hoy día creo que las mujeres en esa parte se pueden sentir más tranquilas. Pero quiero decirte algo, además de lo difícil que podía ser por la condición física, además, según las leyes del Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 15, no lo busquemos, no lo vamos a buscar, pero en Levítico capítulo 15, una mujer que tuviese flujo de sangre estaba impedida para ir a la sinagoga o al templo, según la ley judía. O sea, esta mujer en esos 12 años no podía ir a la sinagoga o ir al templo. No podía, porque tenía una condición que la hacía impura. No era una mujer maldita, estaba impura en ese momento por su condición, así estaba establecido en la ley. Entonces, pero tampoco, escuche bien esto, aunque la Biblia no dice que tuviese marido o no, pero si tenía marido, no lo podía tocar, no podía acercarse a su marido. Tampoco podía tocar a sus hijos o amigos o extraños, porque si lo hacía, estos eran inmundos. Esto bajo la ley judía. Amén. Gracias a Dios hoy no vivimos bajo esa ley. Amén. Entonces, esta mujer, sin duda, tenía 12 años de estar excluida socialmente. La excluían. Y esto, usted se imagina el peso que podía haber en su emoción y en su espíritu. No podía ir al templo a buscar de Dios, pero tampoco podía desarrollar una vida social. Entonces, esta mujer no podía, de hecho, los que sabían o los que se enteraban de que esta mujer tenía esta enfermedad, automáticamente la excluían, no podía estar en medio de las personas porque le consideraban impura. Eso lleva a pensar que esta mujer no era de esta región, debía ser de otra región, porque cuando ella se mete entre la multitud, nadie la excluye, porque nadie sabía lo que ella tenía. Eso implica que esta mujer pudo venir de una región distante buscando su respuesta. Amén. Entonces, ¿qué tipo de vida era esta la que esta mujer llevaba? Una vida solitaria, vacía y triste. Amén. Pero esta mujer, buscando remedio por todos los sitios y por todo el mundo, no hallándolo, seguro se enteró de que Jesús estaba haciendo milagros, de que estaba Jesús el Mesías haciendo milagros. Dijo, esta es la respuesta que yo necesito. Y buscó llegar hasta Jesús. Seguramente no sabía cómo acercarse a él, no conocía a los discípulos, no conocía a la familia de Jesús para que le apalanquearan para llegar ante Jesús. Y esta mujer, dice la Biblia, le tocó con propósito. Lo único que se le ocurrió intencionalmente fue tocar el borde del manto de Jesús. Amén. Solamente tocó el borde del manto. Y ahí está el título de nuestra enseñanza. Un punto de contacto fue lo que necesitó. Un punto de contacto fue lo suficiente para que existiese una transferencia o se desarrollase algo en ella que fue su sanidad. Amén. Y esta situación o esta ilustración o esta historia de la mujer
nos permite ver hoy día, o nos permite también ilustrar que en este tiempo hay muchas personas buscando una respuesta para sus vidas y están afanados buscando, porque hay necesidades, hay vacíos, hay problemas en sus vidas, tienen dificultades en muchas áreas de su vida, no sé cuál es, pero estas personas buscan ese remedio y esa salida en religiones, buscan esa salida en filosofías, en obras, en sacrificios, pero ¿sabe? No encuentran lo que necesitan. No lo encuentran, porque la respuesta real que necesitan es Cristo. Necesitan volverse a Él. No, necesitamos volvernos a Él, porque es el único que puede traer salvación. La gente menoscaba y cada día vemos por el auge del humanismo en nosotros. Usted va a decir, pero yo no estudio humanidades, no importa. La sociedad en pleno se desarrolla bajo principios muy humanistas y principios donde llevan a anular a Dios, anular la creencia y la existencia de Dios. Y todo lo que muchos de los gobiernos en el mundo están gobernando, tratando de alejar lo más que puedan el creer en Dios, el que Dios existe, la realidad de que Dios existe y que necesitamos de Él. Esta mujer, después de probar de muchas maneras, entendió que necesitaba a Jesús. Puede que tú has probado, no sé de qué maneras, pero yo quiero decirte que lo que tú necesitas es a Jesús. Es tener un punto de contacto. Un punto de contacto para que algo ocurra en tu vida. Y yo sé que cuando tú tocas a Jesús intencionalmente, porque esta mujer pudo llegar hasta donde estaba Jesús y dice, aquí Jesús está sanando, puede sanarme. Pero cuando tú no lo haces a propósito, cuando tú no lo haces intencionalmente, cuando solamente tú te dejas llevar por el agua o por la corriente, ahí no pasa nada, porque Jesús responde a la fe. Si tú crees, eso es fe, que Jesús puede salvar tu vida y te acercas a Él a tener un punto de contacto, algo va a ocurrir en ti. Amén. Y tener un punto de contacto, hoy día podemos verlo ilustrado de muchas maneras, porque hoy día nuestra sociedad se mueve en muchos aspectos de nuestra vida, porque existe un punto de contacto que genera un enlace. Y voy a ilustrarlo de varias formas. Por ejemplo, los que saben de soldadura eléctrica, saben que está el electrodo y que van a soldar sobre una área y necesitan tocar para que se genere un arco de soldadura. Y ese arco de soldadura luego genera que se derrita o se funda el electrodo y produce la soldadura. Un arco o un toque generó este efecto. Amén. ¿Cuántos tienen teléfonos aquí? ¿Cuántos usan teléfonos? Levántelo ahí para ver si es verdad. Levántelo. Ah, qué chévere. Levántelo de verdad. ¿Cuál es el miedo? Nadie se lo va a robar. No es que yo voy a ver si tiene el iPhone último para tumbárselo. No, yo no voy a. Pero mire, ¿sabía usted que ese aparatico que usted tiene allí no sirve de nada si no tiene un punto de contacto o un enlace? No sirve de nada. No sé si a usted le ha pasado que le tocó irse para allá, para la finca, la finca que usted tiene allá, y allá no hay señal y entonces usted tiene el teléfono pero está totalmente incomunicado. Y usted tiene el último teléfono, la última tecnología. Este es el que toma las mejores fotos, este navega más rápido, este puedo ver mis historias de Facebook mejor. Pero si no tiene el punto de contacto, el enlace, no le sirve para nada. ¿Sí le ha pasado? O de esta forma, tengo el mejor teléfono pero no tengo para pagar el plan de datos. No he hecho la recarga. Entonces, como no he hecho la recarga, solamente puedo llamar. Y ya hoy llamar ni se usa. Ahora es puro WhatsApp. O ver la historia, o hablamos por Facebook, por Messenger, etc.
No es malo, eso está bien si quieren hacerlo. Pero yo creo que si necesitas hablar es mejor llamar, ¿cierto? Pero eso, mire, ya los operadores te ofrecen el plan en base a los datos que te venden. Y si quieres te regalan minutos. Así. Antes, escuche, antes era un plan de 60 minutos, de 100 minutos. Ya. Hoy día es el plan de datos de tantos gigas y te regalamos 500 minutos, 300 minutos. Y si es entre el mismo operador, dice ilimitado entre el mismo operador. Pero sabe, necesitan que la señal, escuche bien, la señal que llega hasta tu teléfono, que la emite una antena, esos mástil que tú ves aquí regados por toda el área, porque un mástil tiene, dependiendo de las antenas que tenga, va a tener un alcance de un perímetro de 1 kilómetro, 2 kilómetros a la redonda. Entonces, tú tienes que estar en ese perímetro para que exista un punto de contacto inalámbrico. Porque no lo ves, físicamente no lo ves, pero existe. De hecho, si pudiésemos darle una máscara de espectro electromagnético a cada uno de ustedes, aquí eso está lleno de ondas, está totalmente lleno. Y uno vería el poco de ondas, unas así chiquiticas, etc. No voy a hablar de electrónica ahora, pero sí pasa. Necesitamos un punto de contacto. Otro sencillo. ¿Cuántos llegan a casa y quieren ver la televisión y ver X programa? ¿Cuántos les gusta ver la televisión? Ay, sí, los otros son súper espirituales, no ven. Pero aún para ver un programa o para utilizar un electrodoméstico, tú necesitas hacer un punto de contacto entre el enchufe y el toma corriente. Si no lo colocas, no va a haber nada, no va a servir. El colocarlo, el conectarlo y darle inicio o encender es lo que te va a permitir disfrutar de ese electrodoméstico, en este caso el ejemplo la televisión, te va a permitir verlo, pero necesitas el punto de contacto. No puedes presumir tener el mejor televisor, si hablamos de eso, o el mejor aire acondicionado, cualquier electrodoméstico, si no haces el punto de contacto. Nuestra vida es igual. No puedes presumir de ser el más inteligente, de ser el más versado, de ser el más capaz, de ser lo más competente de esta vida, si no estás en contacto con quien te creó. Es idéntico. Y podemos verlo. Si lo va a dárselo al Señor todos. Y usted diría, pero nada más en la Biblia, pues aquella mujer es la única que la Biblia dice que extendió su mano y le tocó el borde. No hay otro que diga eso. Pero vamos a darnos cuenta que hay otros ejemplos, hay muchos ejemplos que hicieron la tarea para hacer un contacto con Jesús. Por ejemplo, la Biblia dice en Juan 15:5, Jesús está diciendo, sosteniendo lo que yo les estoy enseñando, dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí, conectados en ese contacto, y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada puedes hacer. El televisor separado del toma no puede hacer nada. El teléfono sin la señal no va a poder hacer nada. Necesitamos ese punto de contacto. Entonces vemos ejemplos como el siguiente, el leproso. Jesús venía bajando del monte, acababa de dar el sermón del monte. Había una multitud de personas allí. Y venía bajando, todos también lo apretujaban, pero se les coló entre medio de la multitud un leproso. Otra enfermedad, que sí era una enfermedad en este caso, que estaba asociada al pecado. Los que tenían lepra era
porque representaba para este tiempo y esta sociedad de que era un pecador. La lepra automáticamente esta enfermedad los excluía también. Tenían que ir a un lugar, pueblos distantes, pueblos de reposo, de refugio, gracias. Pueblos de refugio, donde ahí estaban solamente los leprosos. Ahí tenían que estar. Pero este hombre, no sé cómo hizo, no me lo pregunte, se arroparía, se cubriría bien, se metería así, gateando, no sé cómo. Pero este hombre se coló entre la multitud porque él sabía que necesitaba tener un contacto con Jesús. Y llegó hasta donde estaba Jesús y se paró delante y le dijo: Jesús, si quieres puedes sanarme porque yo sé que tú puedes. Jesús, sabiendo eso, dice que se acercó y le tocó. ¿Cuánto tiempo había transcurrido sin que nadie tocase a este hombre? Muchísimo, porque nadie se atrevía a tocarlo. Pero Jesús le tocó y le dijo: yo quiero ser limpio en este instante. ¿Y sabe qué pasó? Fue limpio. Necesitó un toque del maestro. Un toque. Podemos ver al ciego. Estaba por ahí junto al camino y hablaron del ciego y Jesús le dijeron: mira, ese ciego, ese pobre hombre, ¿qué culpa tiene? ¿O será por culpa de sus papás? Y Jesús dijo: yo no sé si es por culpa del papá o no. Yo me voy a acercar. Y en Juan 9:6 dice que escupió en el suelo. Mire esta técnica para tocar. Yo creo que le va a gustar a usted. Dice que Jesús escupió en el suelo, hizo lodo, barro, con la saliva. O sea que debió escupir bastante. Amén. Y lo untó en los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. ¿Qué necesitó? Un toque. Un contacto con Jesús. Otro, y este me encanta, y este es especial, porque hay personas que necesitan ese punto de contacto, pero no pueden hacerlo. Ustedes se imaginan, ilustremos otra vez, el televisor, pero que no tiene el enchufe, se partió, se degolló, quedó sin las paticas. Esos accidentes pasan, no puede. Entonces, si usted ese cable se lo da, y quiero, por favor, no se ofenda, solamente una ilustración, porque hay hombres igual. Pero si usted se lo da a veces a una mujer, el cable, ella dice: no tengo televisión. Así, el cable, sin las paticas. Entonces necesita un electricista que solucione el problema. Y esos electricistas que no han hecho curso, que hay bastante, esos que no hacen curso, ¿sabe qué hacen? Y lo meten. Dígame si no. Cierto. No todas las mujeres se atreven, pero sí hay de eso. Pero necesitan de alguien que se ingenie el poder solucionar para que exista el punto de contacto. Digo televisor, pero eso puede pasar para cualquier cosa, ¿cierto? ¿Sí ha pasado? A ver, ¿cuántos en su casa han tenido ese ingenio? Eso pasa. Mire, Fray no está aquí, menos mal. Es electricista. Y cuando estábamos trabajando acá, muchas veces yo me encontraba con que la extensión estaba conectada con los dos cablecitos. Y es el electricista, certificado, estudiado. Eso pasa, así que no se sienta extraño. El asunto es hacer el contacto. Amén. Y sabe, hay una historia en Marcos capítulo 2, verso 3, que habla de un hombre que necesitaba el contacto y no podía hacerlo. ¿Saben por qué? Porque era paralítico. Marcos 2:3 dice: llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla.
como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, los 4 no podían llevarlo hasta Jesús. Imagínense él solo tratando de hacer el contacto. El leproso se escabulló ahí y llegó hasta Jesús. La mujer del flujo de sangre, como pudo, tocó el borde. Pero ¿y este paralítico cómo hacía? ¿Cómo hacía? Es como hoy, muchas ciudades, entre esas Cartagena, no tienen una forma para que las personas que tienen problemas de discapacidad se transporten. No hay la facilidad para ellos, no hay vías para ellos. Entonces, una persona que tiene discapacidad le cuesta mucho trabajo desplazarse o llegar hacia un destino específico. Bueno, a este hombre le pasaba igual. Tenía una discapacidad, entonces dice, como no podían llevarlo hasta Jesús, hacer el contacto, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima donde estaba Jesús. Hicieron un cálculo, ¿cierto? Esta es la casa, esta es el patio, este es el baño, esta es la cocina, esta es la sala. Jesús debe estar en la sala. Entonces, lo hicieron en la sala. Digo yo acá donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ¿quién? De los jóvenes, no del paralítico. Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Después le dice, pasa un acontecimiento y dice, levántate tú, vemos tu camilla y corre. Este hombre necesitaba un contacto con Jesús. Estar delante de Jesús. Eso es un encuentro cara a cara con Jesús. Y cuando Jesús vio la fe, el propósito, yo me imagino que Jesús dijo, bueno, ahora vamos a recoger la ofrenda para que le arreglen el techo a la casa porque le partieron el techo. ¿Sabe? Hoy día no es diferente. Y muchas de las personas que están aquí en este lugar necesitan ese encuentro personal con Jesús, ese contacto. Y la iglesia debe ser un facilitador o un medio para que ese contacto exista. No sé qué está haciendo la iglesia hoy día, pero en general a veces no estamos haciendo la tarea de ser ese punto de contacto. Más bien seguimos excluyendo. Y como iglesia queremos que usted y yo entendamos que esta iglesia debe ser un punto de contacto. Debe hacer la tarea como la hicieron los amigos de este paralítico. Facilitar para que cada persona que necesita tener un contacto con Jesús se encuentre frente a frente con Él. Amén. Y hoy tú estás acá seguramente buscando también ese contacto. Así como esa mujer se metió entre la multitud que apretujaba. Los discípulos, yo me imagino que Jesús iba caminando y alrededor de Él iban los discípulos. Y Pedro, ese hombre fuerte, yo me imagino, no dejaba entrar a nadie. Pero la mujer logró tocar el borde del manto. Por eso cuando Jesús dice, detente, alguien me tocó, Pedro dice, ¿qué te va a tocar? Nadie, maestro, si nosotros te estamos cuidando. ¿No ves cómo te cuidamos? Era también verse Pedro como que no estaba haciendo la tarea bien. Jesús dice, alguien me tocó, porque poder sanador salió de mí. Jesús sabía que había salido de él, porque sintió que alguien le tocó con fe para recibir sanidad. Tú puedes tocar solamente el borde del manto de Jesús y recibir lo que tú necesitas, pero necesitas hacerlo con fe. Necesitas que no importa lo que has vivido, no importa lo que has pasado, ser determinante en tener ese punto de contacto. Lo que viene para nosotros como iglesia es que podamos ser ese tomacorriente donde las personas vienen y tienen ese contacto con Jesús. ¿Sabe? Yo creo que hay personas aquí que necesitan
un toque de alguien. Tú no sabes lo importante que es que tú toques a alguien. Porque tú puedes ser ese canal. La persona que está aquí inmediatamente a tu lado puede necesitar una oración. Y la oración es un contacto. Puede necesitar que te diga: hola Snover, he pensado en ti, he orado por ti. Ánimo Snover. Solo eso. Hay personas que necesitan un contacto y su vida cambiará. Su vida va a cambiar. Quiero que ahí donde estás te dirijas a la persona que está a tu lado y le bendigas. Bendícele. Necesitan un contacto. Quizá nunca nadie le ha dicho: Dios te bendiga, Dios te ama. Mire, un abrazo. Bien intencionado, Pero ¿cuántas veces venimos aquí con cargas? Cargas. Y la enfermedad del último milenio es el estrés. Hoy día los médicos ejecutan su labor muy fácil. Porque tienes dolor en el brazo, estrés. Tienes gastritis, ahora estrés. Mire, sufres del colon, ya no es la alimentación, ahora es el estrés. Todo es el estrés. Entonces los médicos es fácil, porque ya saben la prescripción médica que tienen que dar el estrés. Y no estoy hablando mal de los médicos, pero ¿sabe? Un saludo, un abrazo con respeto puede ser suficiente para que la vida de esa persona sea impactada y transformada. Tú puedes ser ese canal. ¿Sabe? Yo recordaba, ahorita decía, voy a recordar las veces que yo, intencional o no intencionalmente, fui un punto de contacto para alguien. Y me acordé de algo particular. Y es que una vez yo llegué a casa de esta mujer que está aquí al lado mío. Y cuando yo llegué a su casa, estaban como que llorando, como que preocupados, porque ella no podía tener bebés. Y había tenido pérdidas ya. Y en ese momento ella estaba embarazada. Y lo sabía, estaba en ese tratamiento inicial. Y llegaron, yo llegué a la casa y me dijeron: oh, por favor, ore por ellos. Ellos no eran cristianos. Me dijeron: ore por ellos. Yo era un joven, más joven. Pero de pronto hoy uno dice: ya yo tengo el bagaje, ya yo sé que puedo ir y orar. Pero en ese momentico yo no estaba pensando en orar, yo no estaba pensando en eso. Pero me dijeron: ora, y yo le dije: vamos a orar. Y yo sé que puse la mano sobre ella. Estaba su esposo allí, Ramón, y oramos por ella. Y producto de ese contacto, por ahí anda Luis molestando. Amén. Y el contacto fue tan fuerte que debía fluir 110, pero fluyó 220. Y después vino Mari y después vino Elías. Ahí están ellos. Un contacto. Yo no te podía decir que yo en ese momento tenía el don de sanidad, de hacer milagros. No, quizá yo ni sabía en ese momento que se podía hacer. Simplemente yo accedí a orar y ser un canal. ¿Sabes? Tú puedes hacerlo también. Tú puedes hacerlo.
y ser un punto de contacto para que alguien, tu familia, tus compañeros de estudio, compañeros de trabajo, reciban lo que Dios tiene para ellos. Amén. Tú eres y puedes ser ese punto de contacto. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Señor, gracias. Gracias por esta mañana. Sin duda necesitamos estar en contacto contigo. Tú dices, separados de mí, nada podéis hacer. El mundo ha decidido caminar muchas veces sin rumbo, o sin un rumbo que lleve a ti. Pero Señor, ayúdanos a tener ese contacto contigo. Queremos tener ese contacto, ese punto de contacto que inicie, Señor, una nueva historia en nosotros. Padre, yo quiero hoy pedirte por cada persona en este lugar, porque sin duda creo que hoy están aquí porque vinieron a tener un contacto contigo, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido hoy, no solo que tengan ese contacto, que puedan tocarte, sino que ellos puedan ser también un punto de contacto para otros. En el nombre de Jesús. Gracias. Cierra tus ojos. Sublime.
Yo quiero invitarte a hacer algo especial. Si tú crees, son dos cosas. Si tú crees, la primera, que necesitas ese contacto con Jesús, porque tienes una necesidad, una enfermedad, tienes algo en tu vida que dices, así como aquella mujer, he estado buscando y buscando. Sabes, colócate sobre tus pies, por favor. Si tú tienes esa necesidad, puede que hay unos que tengan necesidad más fuerte. Se colocaron todos de pies. Necesitamos de Dios. Y yo quiero pedirle ahora el favor, primero a los líderes, que vayas donde estas personas necesitan un toque, un abrazo. Por favor, los líderes, vamos.
Solo necesitamos ese contacto. Solo un toque tuyo bastas. Solo un toque tuyo basta. Eso fue lo primero que íbamos a hacer. Pero lo segundo que yo quiero que hagamos es que tú te puedas comprometer con Dios a hacer como aquellos cuatro. Aquellos cuatro facilitaron el trabajo para que aquel amigo paralítico estuviese frente a frente con Jesús. ¿Sabes? Qué bueno que tú puedas conocer lo que hace Jesús para que puedas traer a otros a Jesús. No sé cómo es el estado de tus amigos, familiares, pero lo que sí sé es que tú puedes ser ese canal de contacto. Tú puedes ser ese punto de contacto para que ellos lleguen a Jesús. Así que quiero que ahí donde estás cierres tus ojos y hagamos una oración. Le digamos: Señor Jesús, ¿puedes repetir conmigo? Señor Jesús, yo deseo ser como los cuatro amigos deseo ser como los cuatro amigos que tomaron a este paralítico que tomaron a este paralítico y lo llevaron delante de Jesús y lo llevaron delante de Jesús. y fueron su punto de contacto. Fueron su punto de contacto. Yo también quiero serlo Yo también quiero ser para mis amigos, para mis amigos, para mi familia, para mi familia, para mis compañeros, para mis compañeros, para que te conozcan que te conozcan y sus vidas y sus vidas sean transformadas. sean transformadas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Gracias, Señor Jesús.